plato fuerte. Muchos temas en la conferencia matutina de este día en Palacio Nacional, la primera conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum, pero entre todo lo que sucedió, sin duda el plato fuerte del día de hoy, además de que inicia la conferencia, es que la doctora Claudia Sheinbaum ofrece una disculpa a nombre del Estado mexicano. En su mensaje, la presidenta reconoce que las disculpas por los errores cometidos por el Estado mexicano en el pasado comenzaron con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No perder de vista que en la pasada administración incluso hubieron acciones desde la Secretaría de Gobernación, pues para enmendar pues el daño que se provocó a la sociedad mexicana por la represión no solamente estudiantil de 68, sino por la persecución sistemática de todo aquel disidente del Estado en aquel momento. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum pide esta disculpa por el daño provocado al Estado mexicano, a los estudiantes, a sus familias, al país que se conmocionó por un Estado represor, un Estado que tenía una forma sistemática de reprimir cualquier idea que estuviera en contra de él. Y también hoy la presidenta, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pues ofrece un mensaje en el cual se asegura que nunca más, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, nunca más la presidenta ocupará a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo de México. Así se comentó el día de hoy en Palacio Nacional. La disculpa pública es algo que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad, como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más. Estas son las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habría pronunciadose con una empatía hacia quienes se vieron afectados, las familias de las y los estudiantes del 68, también personal. Ella menciona respecto a esto, también habla un poco de su madre, quien habría sido partícipe de este movimiento. Y entre otros temas que parece muy importante señalar sería pues, que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, hace un pronunciamiento respecto a esta situación, donde específicamente el gobierno, el Estado mexicano, le pide una disculpa pública al pueblo de México ante estas circunstancias. Esto es muy importante porque ayuda a dignificar la historia, Miguel, algo que no habíamos visto quizá en otros espacios, sobre todo en ese tiempo donde el presidente Díaz Ordaz incluso hacía alusiones de que él completamente tomaba responsabilidad sin ningún tipo de disculpa, ¿no? Entonces, bueno, esto ayuda a darnos cuenta de que estamos haciendo una nueva historia. Aquí vamos a ver qué dijo la secretaria de Gobernación. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo. Como gobierno de la transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse. Esta acción es muy importante porque se realiza desde la Secretaría de Gobernación, donde se instrumentaba la represión al pueblo y donde ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar las libertades
y los derechos. Este decreto va a salir publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación y sea pues esta disculpa pública a nombre del Estado mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha mencionado en otras ocasiones. Ella es hija del movimiento del 68. Hoy recuerda que su madre le tocó la represión. Ella estaba en el Politécnico Nacional y por participar en el movimiento, pues perdió su trabajo. Fue reprimida de esta forma. Y Claudia Sheinbaum creció con esas voces que resonaban de miles de jóvenes del movimiento del 68 y son demandas que se mantienen vigentes en nuestros días. Todavía existe este clamor porque existan totalmente libertades en nuestro país, que se mantenga la democracia, porque la libertad, como decía el presidente López Obrador, no se implora, se conquista. Y es una lucha de día a día. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum así lo expresa, Arlene. Sí, además recordemos justo el triunfo del movimiento es que una hija del 68 y además ella también fue activista de movimientos estudiantiles en CEU, ¿no? Donde habría sido una de las referentes del movimiento estudiantil. Ahora es presidente de México, pero también es importante resaltar que ella el día de ayer en su discurso dijo que va a ser una presidenta de libertades, un contraste completamente hacia lo que habría ella sufrido como niña. Vamos a ver cómo lo dice el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Yo tenía 6 años solamente. Pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. El triunfo de ese movimiento para mí pues fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. Y es que, como usted recordará en casa, el 2 de octubre habría sido un momento muy triste para la sociedad mexicana que se sigue recordando cada año y sobre todo cada día, donde tenemos un claro recordatorio de lo que es posible hacer con un Estado realmente represor por parte de las Fuerzas Armadas mal utilizadas para reprimir libertades. Ella menciona esto, pero otra cosa que también es importante es que no solo ella es parte de manera directa o indirecta del movimiento, sino que en el gobierno actual existen representantes que habrían sido jóvenes que marcharon en este momento, que ahora representan al gobierno de México. Es irónico e histórico que justo en el momento, en el lugar, en Palacio Nacional, donde se habría planificado una de las masacres más lamentables para las y los estudiantes mexicanas y mexicanos, se encuentre uno de los sobrevivientes representando al mismo gobierno y dignificando la historia, Miguel. Efectivamente, y no solamente decir, Arlene, que fue el movimiento de 68 en nuestro país. Hay que recordar que los años 60 fueron de mucha efervescencia en todo el mundo. Claro. México no se quedó atrás. Hoy Pablo Gómez, quien fue pues una de las personas que estuvo al frente del movimiento estudiantil de 1968, está en el gobierno y precisamente, como lo dices, dignifica el movimiento. Y qué importante que una persona que sabe cómo fue la brutal represión, cosa que no debe nunca más repetirse, y qué es lo que se pedía en aquel momento, verdadera democracia en el país, que se escucharan a todas las voces, que todas estuvieran representadas, esté en el gobierno de México. Hoy Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues hizo esta reflexión y así lo comentó. El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento de la Ciudad de México como algunos suponen.
fue un movimiento nacional en casi todo el país. Esto fue un movimiento por las libertades democráticas. Por tanto, en contra del régimen de represión política que existía. En los años anteriores, movimientos ferrocarrileros, movimientos del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social. La matanza fue ordenada, obviamente, por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Esto se ha discutido mucho, sin embargo. ¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco. ¿Qué objeto tenía? Que no fuera la represión y la masacre. Así se pronuncia Pablo Gómez, uno de los representantes de izquierda más históricos que ahora representan también al gobierno federal y que son parte del equipo de la presidenta de México. Asimismo, la compañera y dirigente de los temas legales de presidencia, Ernestina Godoy, reconoce públicamente todos los actos de violencia que se habrían emitido por parte del gobierno de México en 1968, Miguel. Así es, y precisamente Ernestina Godoy es quien habla de que este gobierno no va a volver a reprimir como ocurrió en 1968, y no solamente en el 68, sino también en gobiernos del pasado, en gobiernos justamente del periodo neoliberal, se reprimía la libertad de expresión. No se permitía que la disidencia tuviera espacios en los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, prensa escrita, e incluso las manifestaciones durante el periodo neoliberal se reprimieron. Esa situación no se va a repetir y fue lo que comentó esta mañana Ernestina Godoy. En nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe de gobierno. Textual dijo: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Artículo segundo. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Artículo tercero. En nombre y representación del Estado mexicano, el Ejecutivo Federal a mi cargo se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana. Artículo cuarto. Quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y a sus familiares. Artículo quinto. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica
y la no repetición de los hechos. Artículo 6. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición. Esto entrará en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial. Muchas gracias.